sentados. Hermano Pablo. Les pido que abran sus Biblias en el libro del profeta Oseas, capítulo 1. El libro del profeta Oseas, que profetizó palabra del Señor a los 6 últimos reyes del reino del norte, los cuales esos 6 últimos reyes fueron muy malos. Amén, hermanos. Oseas capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Sí? Como les digo, profetizó, ¿sí?, en el periodo de los 6 últimos reyes de Israel. Y estos reyes fueron muy malos. ¿Sí? Profetizó Oseas en el reinado de estos hombres. En el versículo 2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hija de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. ¿Cómo es esto que mi Señor Dios le pide al profeta? Tómate una mujer de fornicación y cásate con ella. Fue literal. Como Ezequiel, cuando mi Señor Dios le pide a Ezequiel que vaya al valle de los huesos secos. ¿Se acuerdan del valle de los huesos secos? Fue literal. Ezequiel fue a ese valle donde había muchos huesos secos. Aquí lo mismo, el profeta obedece a mi Señor y se casa con una mujer fornicaria. ¿Sí? Versículo 4 dice: y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama. La palabra Loruama significa no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Dice la palabra que de Israel ya no iba a tener mi Señor Dios compasión. De Israel ya no va a tener mi Señor Dios misericordia, pero que de Judá sí la iba a tener. Sí la iba a tener. ¿Qué pasó? Cuando fue la invasión del imperio asirio sobre el reino del norte, todavía pasaron aproximadamente 100 años para que Babilonia invadiera a Judá, el reino del sur. Mi Señor Dios tuvo misericordia de Judá. Primero fue la invasión de Asiria al rey del norte, pero para que el pueblo del reino del sur, para que el reino del sur
viera lo que le estaba pasando a su hermana, ¿verdad? Del reino del norte. ¿Y para qué? Para que se alejara ya de sus idolatrías, de sus iniquidades, de sus alianzas con los pueblos circunvecinos. Por eso dice la palabra, yo tendré misericordia de Judá. Porque vino la invasión del pueblo asirio, pero pasaron 100 años. El Señor nos deja pasar algún tiempo si estamos en pecado. Todavía es misericordioso y nos pone un plazo para que reflexionemos, para que recapacitemos, para que nosotros, por nuestra propia voluntad, lleguemos y postremos nosotros ante Dios y le digamos, Señor mío, perdóname. David no lo hizo, ¿verdad? David pecó contra Betsabé. Pasaron 9 meses. 9 meses para que él se diera cuenta de su pecado. Pero no por sí, Tuvo que venir el profeta Natán a decirle, ¿verdad? Oye, has pecado. Has pecado. ¿Sí? Aquí dice que tendrá misericordia, ¿sí?, de la casa de Judá. En el versículo 8 dice, después de haber destetado a Lorubama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. La palabra Loami significa no pueblo mío, rechazando al reino del norte. ¿Sí? Pero aquí Oseas tuvo que obedecer, tuvo que casarse con una mujer fornicaria, digamos una prostituta, para que mi Señor Dios ejemplificara en la vida de él lo que mi Señor Dios va a tener con Israel, con el reino del norte. En el capítulo 2, sí, dice la palabra del Señor. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. ¿Quiénes son Ami y Ruama? Los hijos de Oseas, ¿verdad? Los hijos de Oseas que tuvo con la mujer fornicaria. ¿Sí? Si se acuerdan, les puso primero Lo-Ami y No-Ami. Lo-Ami significa no pueblo mío. Y Ruama y Lo-Ruama significa no compadecida. Eso lo dice en el capítulo 1. Pero ya en el capítulo 2 dice, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Ami significa pueblo mío. Ya lo está aceptando. Y luego dice, y a vuestras hermanas Ruama, que significa compadecida. Ahora sí eres pueblo mío, ahora sí te compadezco. Primero hubo de parte de mi Señor Dios un rechazo, una advertencia, pero después le dice así a Oseas que escriba, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Aquí qué está pasando? Que mi Señor Dios le está diciendo a Oseas lo que tiene que escribir, pero igualmente en la vida de Oseas está pasando exactamente lo mismo, ¿verdad? La mujer fornicaria de los hijos de Oseas y de Gomer no son sus hijos de Oseas, son hijos de fornicación. Ella se fue, adulteró, se embarazó de otras personas y regresa con su marido. ¿Qué marido puede aguantar eso? ¿Qué marido puede perdonar una infidelidad así? ¿Qué marido puede hacer eso? Dios, mi Señor Dios lo puede hacer. ¿Sí? Ahora, viene una doble relación aquí en el capítulo 2. ¿Sí? En la vida de Oseas y lo que mi Señor Dios quiere para con el pueblo de Israel.
así le está diciendo, ¿sí? Le está diciendo, contended con vuestra madre, contended. Se puede aquí interpretar Oseas diciéndole a Ami y a Ruama, contiendan con su madre, porque su madre es así y así, ¿no? Pero también el Señor Dios a través de Oseas le está hablando a su pueblo. ¿Sí me explico? Para que se entienda el capítulo. Le está diciendo, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de sus rostros y sus adulterios de entre sus pechos. La misma relación que Oseas estaba estableciendo con esta mujer fornicaria, que tuvo hijos que no eran de él. Esa misma relación mi Señor Dios tenía con el pueblo de Israel. Lo dejaron, lo abandonaron, se fueron tras los ídolos de otras naciones, se fueron tras Baal, sí, que era el dios pagano más significativo, entre comillas, lo pongo así, de esas regiones, ¿sí? Entonces, vean lo que dice el versículo 3, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Qué terrible para Oseas, ¿no? Vivir una experiencia así, casarse con una mujer fornicaria, aceptar unos hijos que no son sus hijos, ¿verdad? Pero a la vez, mi Señor Dios, diciéndonos a través de la palabra, que de esa forma el pueblo de Israel está pagando a Dios. Si una persona, cuando se entera que su esposa o su esposo se fueron y adulteraron, ¿qué siente el ofendido? Un dolor tremendo, ¿verdad? Un sufrimiento enorme. Se te viene la vida abajo, tu estabilidad emocional, tu estabilidad laboral, todo se te viene para atrás. Imagínense si así se siente uno cuando es ofendido de esa manera. ¿Cómo se siente Dios nuestro Señor cuando su pueblo amado los dejó por la idolatría, por un pedazo de madera, un pedazo de cerámica, un pedazo de metal? La palabra dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Vamos a Ezequiel, capítulo 8, por favor. Está para atrás. Ezequiel 8, versículo 16. Amén, hermanos. Amén, amén. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Practican la idolatría, quiere decir eso. Practican la idolatría. Y qué terrible. 25, dice, 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, y ellos en endecha hacia la salida del sol, ¿sí? Adorando al sol.
Sacerdotes en el templo, adorando al sol. ¿Quién hizo el sol? Dios. Dios hizo el sol. ¿Por qué no decirle, yo adoro a Dios? Hay gente que dice, gracias al universo que me ha dado tanto, gracias a todo el infinito que me da las cosas, por favor. ¿Quién hizo el infinito? ¿Quién hizo el universo? Lo hizo Dios. ¿Por qué no se atreve la gente a decir es Dios el que da y provee las cosas? ¿Por qué hablan al universo? Lo llevamos a Génesis 1, ¿no? Le decimos, mira Génesis 1, mira, para que te enteres si no estás enterado. ¿Quién es el que hizo el universo? Pues Dios, ¿verdad? Sí. Estos 25 estaban en Endecha a la salida del sol, adorando al sol. Y como esas muchísimas cosas hubo de idolatría de parte del pueblo de Israel a su pueblo. Regresemos a Oseas, por favor. Versículo 3. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Hablando, mi Señor Dios, ¿verdad? Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Que después de mucho tiempo, después de tener una relación íntima con Dios, de ver sus bendiciones, sus misericordias, de ver todo lo que hace por nosotros, de repente nosotros nos cegamos completamente y ya no le reconocemos a Él como el dador de todas nuestras cosas, sino que lo hacemos, decimos que por mi propio esfuerzo, por mi propio valor, yo hago las cosas. El martes pasado vimos a la locura de Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando ve ese árbol enorme, frondoso, donde las aves del cielo se hacían sus nidos y donde las bestias del campo reposaban en la sombra. Y como mi Señor Dios le dice, ¿eres tú? Esa es tu gloria. Pero de aquí a un año tienes que reconocer tus pecados para que tengas tranquilidad. ¿Y qué pasó en ese año? No reconoció Nabucodonosor la gloria de Dios. Al contrario, se vanaglorió Nabucodonosor del reino. Mi reino, yo lo hice. Yo conquisté aquí, yo conquisté allá. Pero mi Señor Dios ya le había dicho que mi Señor ya le había dado el reino a Nabucodonosor. ¿Sí? Así somos los seres humanos también, ¿verdad? Cuando nos va mal, ay, sí, ahí estamos, ¿verdad? Ahí sí vamos a la palabra, ahí sí buscamos al Señor. Pero de repente ya estamos bien y empezamos a prosperar, el Señor nos bendice. ¿Y qué pasa? Nos vamos apartando de Él. Y si va entrando un poco de orgullo ya en nuestro corazón, empezamos a decir que nosotros mismos con nuestros propios logros hacemos las cosas, ¿verdad? Y no es así. Toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Mi Señor Dios es el que nos da y nos provee todas las cosas. Todas las cosas. Aquí está reconociendo, ¿verdad? La madre que se prostituyó, y es literal, la esposa de Oseas hizo eso. Se fue tras sus amantes y ella decía que en vez de que Oseas le proveyera de todo, decía que sus amantes eran la que le proveían de todo. Y ese mismo ejemplo nos pone el Señor para el pueblo de Israel. ¿Sí? Mi Señor Dios los bendijo. Ahorita estamos en esta época, en una época de auge, de prosperidad en Israel. ¿Sí? Pero unos cuantos tenían esa prosperidad, como está pasando hoy en día. En este entonces había riqueza en Israel, pero muy pocos la tenían. Los pobres eran demasiados. Y la gente rica no distribuía la riqueza.
También por eso mi Señor Dios estaba enojado con Israel. ¿Sí? Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esos amantes, espiritualmente hablando, son los dioses paganos. Es Baal, ¿verdad? Es Baal, Astoret, todas esas deidades paganas inventadas por el hombre, a las cuales se fue el pueblo de Israel. Versículo 6 dice: por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. El seto es un cercado de arbustos, ¿sí? Ese es un seto. Versículo 7 dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué palabra? Cuando en una relación entre dos personas, ¿verdad?, marido y mujer, uno de los dos va y busca por otro lado satisfacción, ¿verdad? Siempre van a ser miserias. No van a ser cosas completas. Siempre se van a ir y siempre va a quedar algo ahí en su corazón. Aparte de que es un pecado tremendo, pero poco a poco los que son dados a esas cosas, poco a poco van minando su corazón, van minando su mente, su alma, su espíritu. ¿Sí? Cuando quieren tener algo más, no pueden. ¿Por qué? Porque a lo mejor la otra persona también está casada. No se puede divorciar de este lado, no se atreven a divorciarse de este lado. O si se divorcian de este lado, a lo mejor la otra persona está casada y no pueden tener una relación normal, como Dios manda, ¿verdad? Con hijos, en una relación consagrada ante Dios, ¿verdad? Que hay en una relación, en una familia, y esa familia entregada a Dios, hay paz, hay tranquilidad, hay gozo, ¿verdad? Hay seguridad, porque Dios provee todo. Pero cuando ya te empiezas tú a desviar y te empiezas a ir por otros lados, empiezas a desordenar tu vida, empiezan a haber problemas, empiezan a haber conflictos, y empiezas a tener un corazón, un alma, un espíritu vacío. Y vienen las consecuencias. Aquí, dice la palabra: seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y así es, hermanos. Siempre nos va a ir muy bien si tenemos a nuestra esposa como Dios manda en su lugar, el marido igual, una familia santa, dedicada a la palabra de Dios, siempre va a estar bien, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué te aparta de esa familia? ¿Qué te arranca de tu familia para hacer esas cosas? Las pasiones desordenadas. Lujuria, placer, nada más, carnal. Porque amor no hay, ¿eh? Amor no hay, ¿sí? Hay confusión, pero amor no hay. Entonces quieren, ¿verdad?, establecer una relación por otro lado, pero no pueden. Siempre se andan escondiendo, ¿verdad? Siempre andan con el celular a todas horas, cuidándose de que el esposo o la esposa no lo vea, porque ahí
están los mensajitos, ¿no? O no te dejo entrar a mi Facebook. ¿Qué vida? ¿Qué vida es esa, no? No vives tranquilo, no vives en paz. Ahora, en cuestión de Israel, creía el pueblo de Israel que Baal era el que nos proveía de sus bendiciones, de la prosperidad que tenía. Pero cuando querían algo más, no podían. ¿Por qué? Porque Baal es una invención del ser humano. Como los ídolos que hay en la actualidad. Son invenciones del ser humano. Y piensan que hacen milagros, pero no hacen nada. Dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Sí? No reconoce el pueblo de Israel que las bendiciones vienen de parte de Dios. No reconoce el pueblo de Israel que la prosperidad que tenían en ese entonces venía del Señor, sino que pensaban que venían de Baal. Versículo 9 dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Ahora, regresándome un poquito al versículo 7. ¿Qué marido acepta de regreso a su esposa? Cuando ya se fue por ahí, cuando ya sabes qué relación tiene por allá, por otro lado, y de regreso viene y te pide perdón. ¿Qué marido lo puede aceptar? ¿Qué marido puede decirte perdono? Regresa al hecho, a la familia. ¿Qué marido? Yo creo que contados, ¿no? O no, o ninguno, no sé. Pues es muy difícil hacer eso. Mi Señor Dios no rechaza ese pueblo. Mi Señor Dios, a pesar de esa infidelidad en la que ha caído el pueblo de Israel, no nos deja solos. No nos deja. Ahora nosotros, como cristianos que somos, ¿verdad? También podemos incurrir en infidelidades espirituales. Espiritualmente hablando, que no le dediquemos a nuestro Señor el tiempo que Él se merece. Amarás a Dios sobre todas las cosas, dice la palabra. Cuando no le dediquemos, que le dediquemos más tiempo a nuestro trabajo que a venir a congregarnos, eso es una infidelidad. Que diezmemos nuestro tiempo. Aparte del diezmo que se da, diezmemos nuestro tiempo a nuestro Señor, lo que le corresponde diariamente. ¿Sí? También podemos cometer esas infidelidades. Yo les comenté hace 2 domingos que yo, ya siendo cristiano, tuve el afán de llegar a recolectar, a juntar 1000 canciones en un USB, y que descuidé mi lectura bíblica. Mi Señor me llamó la atención. Llegó el momento que yo ya no podía seguir grabando canciones. Y me di cuenta. Cuando te ponemos algo de esta vida, cosas materiales, o a nuestro esposo, a nuestra esposa, antes que a Dios, ¿verdad? A Él no le gusta. ¿Sí? Aquí la palabra en el versículo 9 dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir
su desnudez. ¡Qué misericordia del Señor! ¡Qué misericordia de nuestro Dios! Es grande su misericordia. Se renueva cada día. Es impresionante la paciencia que nos tiene. Impresionante que caemos y caemos y caemos y caemos y volvemos a caer. Y ahí está el Señor esperando, 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 esperando a que reaccionemos. ¿Sí? Versículo 10 dice: y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, todas sus festividades. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, dice, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. ¿De qué manera mi Señor Dios hizo cesar las fiestas del pueblo? Cuando vino a Asiria y los conquistó. Cuando Asiria vino y conquistó al reino del norte, cesaron las fiestas. Ya no podían celebrar sus fiestas. Ya no podían celebrar sus lunas nuevas, sus días de reposo. Hizo mi Señor Dios cesar las fiestas del pueblo del reino del norte de Israel. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Qué palabra tan dura, qué palabra tan fuerte. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes. Si esas vides y esas higueras, ¿quién se las dio? El Señor, Dios nuestro Señor, bendijo al pueblo de Israel, les dio todo el material. Y el pueblo de Israel, ¿qué dice? Mi salario son, mi salario me las dio mis amantes. ¿Sí? Dice la palabra en Juan 8, vamos a Juan 8 por favor. Juan 8:34. Amén, hermanos. Amén. Juan 8:34 nos dice nuestro Señor: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Un asalariado depende de un jefe, ¿no? Un asalariado depende de alguien, ¿verdad? No estamos contratados para hacer nosotros lo que queramos, ¿verdad? Sino que el asalariado depende de las órdenes de una persona. ¿Sí? Aquí dice la palabra que de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que peca se esclaviza en el pecado y no puede dejar de pecar, porque es esclavo del pecado. El pecado esclaviza, el pecado endurece. Por más que quieras decir: ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a hacer esto, no puedes. Estás esclavizado al pecado. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo nos liberta, ¿verdad? Verdaderamente vamos a ser libres. Libres de muchas cosas, de estereotipos, libres de costumbres, de tradiciones, libres de pecado, libres de doctrinas de hombres que marcan cómo debes de hacer las cosas, cómo debes de vivir, cómo debes de hacer esto. El cristiano ya no
hace caso de esas cosas porque somos verdaderamente libres si nos acercamos a Él y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿sí? El asalariado, pues ahí no va a pasar nada. El asalariado ahí se va a quedar y no va a trascender y no va a llegar. Pero el que verdaderamente llega a Cristo Jesús ya no es asalariado, ya no es esclavo, sino libre, libre. Y vamos a recibir una herencia que nos tiene prometida y que es hermosísima, la vida eterna, la vida eterna. Regresemos a Oseas, por favor. Versículo 12 dice: y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incesaban a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Quiere decir que la gente se arreglaba, se ponía guapa, se ponía bonita para ir a adorar a Baal. Al igual que la esposa de Oseas, ¿verdad? Que se ponía sus joyeles, se ponía sus collares, se ponía guapa la señora para ir a fornicar con los amantes. Y es literal, Oseas hizo eso porque mi Señor Dios se lo pidió, para que el pueblo se diera cuenta y para que nosotros nos demos cuenta de la misericordia de Dios. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Si no tienen subrayado ese versículo, subrayen. Yo la atraeré, yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando andamos en la palabra del Señor y de repente nosotros tropezamos y ya no nos da gusto venir al templo, ya no oramos en las mañanas, ya no leemos la palabra como antes lo hacíamos hacer. Mi Señor Dios primero nos da un tiempo para que reaccionemos, nos da un tiempo, pero si ve que no reaccionamos, nos lleva a nuestro desierto. ¿Qué quiere decir eso? Nos disciplina. Nos disciplina. Yo me acuerdo de una hermana en Cristo que tuvo un accidente. Una hermana en Cristo entre comillas, tibia. Tuvo un accidente muy feo. Y yo pensé que después de ese accidente esta persona iba a reconocer que mi Señor Dios fue el que la ayudó, el que la salvó. Y yo pensé que después de ese accidente iba ya a retomar su camino por la palabra del Señor. No lo hizo. No lo hizo. Qué triste, ¿no? Mi Señor Dios la llevó a su desierto por su misericordia, ¿verdad? La llevó a su desierto para que reaccionara, para que se diera cuenta que lo que estaba haciendo está mal, que está pecando, que no tiene al Espíritu Santo en su corazón, porque todo aquel que peca no tiene al Espíritu Santo. Pues ¿cómo va a estar ahí el Espíritu Santo con un pecador? No se arrepintió. Siguió en su vida mundana. Eso es llevar al desierto a una persona. Mi Señor Dios al que ama, disciplina.
y azota al que tiene por hijo, ¿no? Nosotros disciplinamos a nuestros hijos, nosotros los corregimos, ¿verdad? Para que sean personas de bien. Mi Señor Dios igual con nosotros. Si ya nos estamos desviando un poquito, si ya no venimos, si ya no es el mismo amor ferviente que tenemos por el Señor va a establecer un desierto, nos va a llevar a nuestro desierto, para que reaccionemos. ¿Y por qué lo hace? Por amor. Por amor, ¿no? Quiere que nos salvemos, quiere que seamos restaurados, nos quiere recuperar, somos sus hijos. El Señor al que ama disciplina, ¿verdad? Y eso quiere decir este versículo, el 14. Pero he aquí que yo le atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué misericordia tiene mi Señor Dios? Después de que lo ofendemos, después de que nos vamos y adoramos lo que no debemos de adorar, ¿verdad? Después de que nosotros pensamos que por nuestros logros, nuestros esfuerzos, obtenemos todas las cosas y no nos damos cuenta que es el Señor el que nos bendice, ¿verdad? Todavía aún así va a establecer un desierto contigo para hacerte reaccionar, para hacerte levantar y que regreses al camino. Versículo 15 dice: y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Vean qué misericordia. Y yo les daré sus viñas, dice, desde allí, desde ese desierto, ya están sus viñas preparadas. Ya la bendición está ahí preparada, pero tienes que arrepentirte, tienes que regresar al camino. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Cómo llegaron en el día de la subida de la tierra de Egipto? Jubilosos, amorosos, en su primer amor, ¿verdad? Cuando llegamos al Señor en nuestro primer amor, queremos acabarnos el mundo y predicarle a todo el mundo, a toda la gente. Pero cuando ya nos vamos enterando que no esto, no el otro, no aquello, ¿qué pasa? Uy, puros nos. Pero son nos de bendición, son nos de restauración, son nos de disciplina, para crecer en el Señor. Mi Señor Dios ya tenía aquí las viñas preparadas desde el valle de Acor. ¿Cuál es el valle de Acor? Es un valle seco. Es un valle seco al sudeste de Jericó. En aquel tiempo dice Jehová: me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. En aquel tiempo dice Jehová: me llamarás Ishi. Ishi significa mi marido. En aquel tiempo, después de establecer ese desierto, ¿verdad? Con el pueblo, ¿cuál fue su desierto del pueblo? ¿Cuál fue ese desierto que enfrentó el reino del norte? La invasión de Asiria. ¿Y cuál fue el desierto que estableció Judá posteriormente? La invasión de Babilonia. Cuando Judá estuvo en Babilonia 70 años, allí fue su desierto que mi Señor Dios estableció con ellos. ¿Qué pasó después del cautiverio? Ya no volvieron a adorar imágenes. El pueblo de Israel ya no volvió a adorar imágenes. Tanto el reino del norte como el reino del sur, ¿verdad? No adoraron de imágenes. Pero tuvieron que pasar por esa disciplina, pasar por ese desierto árido, para confrontarme, para verme al espejo, ¿verdad? Y decirme, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Nos tiene que sacudir el Señor. Si no, ¿cómo? ¿Cómo nos hace entender? Dándonos más bendiciones nos vamos a perder más, ¿verdad? No. Te pongo la rienda y te confronto para que veas en dónde estás mal. Y le daré
y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, cuando recibimos al Señor en nuestra juventud, ¿verdad? Nuestro primer amor. Ah, Señor bendito, alabado seas tú, Padre eterno. Y estamos gozosos y nos queremos comer al mundo. En el versículo 16 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, mi marido, mi Dios. Ya cuando tenemos esa relación súper íntima con Dios, le decimos mi marido, mi Señor bendito, ¿verdad? Cuando ya tenemos esa relación íntima con Él, mi marido. Dice la palabra: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. La palabra Baali significa mi Señor, pero enfocado al dios Baal. Así le llamaban a Baal, Baali. Vean, qué terrible. Es como si nosotros ahorita tropezamos en la palabra del Señor, nos regresábamos a la religión donde estábamos y empezamos a adorar a San Judas Tadeo. Por favor, ¿no? O a la Virgen de Guadalupe, sabiendo ya que no son nada esas cosas. ¡Qué terrible! Mi señora, ¿no? Que le digamos, que nos inclinemos ante ella y le digamos, mi señora, a una estatua. ¿No? Y mi Señor dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, mi marido, ¿verdad? Y nunca más me llamarás Baal. Nunca más me llamarás Baal. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te haré dormir segura. Cuando estamos bien con el Señor, nos sentimos seguros, nos sentimos bien, en paz, con gozo, con nuestras puertas bien cerradas, ¿verdad? Esa es la manera. En tiempos tan difíciles que estamos ya viviendo, que diario en las noticias nos dan ya el saldo de los muertos del día, ¿no? En medio de todo eso, el cristiano vive en paz, vive en gozo, porque mi Señor nos dice: no os turbéis, no os preocupéis, es necesario que pase todo eso, ¿verdad? El Señor en su amor nos dice: no se preocupen, todo eso va a pasar, ¿sí? Y eso nos da. Versículo 19 dice: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¡Qué bendición! Amén. Ser la desposada, ¿verdad? Somos la novia de Cristo. Somos la novia de Cristo. Y vamos a casarnos con nuestro Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. ¡Qué maravilla! Va a haber un banquete, ya se los dije, ¿no? No se les antoje ese banquete celestial. Va a haber un banquete, vamos a bailar, vamos a cantar alrededor del Señor. Todos vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. El lino blanco. ¿Sí? Nos vamos a desposar con Cristo. Era una emoción tan grande, una emoción tan especial, llegar a ese hecho, que es real, hermanos. Es real, no estamos leyendo un cuento de cachirulo, ¿verdad? Ni de Charles Dickens, nada de eso. Es real, palabra de Dios. Esto va a pasar. Vamos a ser desposados con Cristo. ¿Pero qué quiere Cristo de nosotros? Santidad, justicia, congruencia, ¿verdad? Si no, ¿cómo vamos a llegar vírgenes a las bodas del Cordero? Una virgen es pura, ¿no?
Nuestra pureza es espiritual, sin pecado. De esa forma tenemos que llegar a nuestro matrimonio con Cristo. ¿Sí? Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de Lo-ruhama y le diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Y él dirá, Dios mío. Por eso mi Señor Dios quiso que Oseas se casara con una mujer fónica, para que nos demos cuenta, ¿verdad?, de la misericordia y del amor de Dios. Porque si nos ponemos a reflexionar, si nosotros fuéramos capaces de perdonar una infidelidad, si somos capaces nosotros de perdonar un adulterio, y si ya perdonando a la pareja, podamos nosotros en nuestro corazón no sentir ya nada de amargura, de odio o de desprecio hacia la persona que se perdonó. Dios sí lo hace. Dios sí lo hace. ¿Sí? Tan así lo hace que va a poner a Israel como cabeza de naciones. ¿Cuántas veces en la palabra no hemos visto que Israel se va detrás de los ídolos, que no ven, que no oyen, que no comen, que no palpan? ¿Cuántas veces en la palabra habla de todo eso? Y mi Señor Dios, de todos modos, ahí está con ellos. Mi Señor Dios ahí está. Y pondrá a Jerusalén como cabeza de naciones. Y a nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, en ese reino milenial, donde las naciones cada año van a tener que ir a adorar a Jerusalén, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.